Ahora sí. Ya. Entonces, como ustedes se debieron haber dado cuenta mirando el gráfico de la curva, mirando el gráfico de la diapositiva anterior y la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el mejor tampón uno lo va a obtener cuando la concentración de ácido va a ser igual a la concentración de la base conjugada, ¿ya? Primero que nada. O sea, en este punto, además, la concentración de ácido y base conjugada, y lo mismo eh, pasaría para un tampón formado por una base débil y un ácido conjugado, es cuando estamos a un valor de pH igual al pK sub A del ácido débil, o en el caso de una base, el pK sub B. Y aquí, bueno, la ecuación en vez de ser pH sería pOH. Entonces, cuando el pH de la solución es igual al pK sub A del ácido, el tampón se encuentra en su máxima capacidad tamponante, pues las concentraciones de, tal como aparece acá, de ácido conjugado, perdón, de base conjugada y ácido son iguales, y máxima, tal como aparece en el gráfico, o tal como se muestra en el gráfico de la figura anterior. Ahora, en cuanto a los rangos donde uno debiera aceptar una solución, que una solución tampón sea lo más efectiva o eficiente posible. Sería cuando la relación entre el ácido y la sal o base conjugada es de 10 es a 1 o de 1 es a 10. Si ustedes miran la figura, esta figura, básicamente podríamos estar en este rango, desde acá hasta acá. Sería la mejor zona para que, donde el amortiguador o tampón muestra su máxima eficiencia. El problema es que cuando estamos en esta zona, por ejemplo, salimos de ese rango ya, 1 en 20, 1 en 30, 1 en 50, 1 en 100, en este caso estaríamos por acá, eh, habría probablemente una concentración aceptable de la base conjugada, porque es la que estamos generando, la que se encuentra en forma mayoritaria, pero la concentración del ácido débil sería muy pequeña. Ahora, si lo miramos en esta otra parte del gráfico, probablemente si nos salimos de esta zona y empezamos a mirar zonas donde la relación es 30 es a 1 de ácido con respecto a base conjugada, 40 es a 1, 50 es a 1, 100 es a 1, hay ácido, pero hay poca base conjugada. Entonces, desde ese punto de vista, el amortiguador no es un buen amortiguador, porque estaría faltando eh, base conjugada. Es por eso que hablamos de estos rangos, ¿ya? 10 es a 1, 1 es a 10. De repente por ahí hay alguna literatura que acepta hasta 20 es a 1 o 1 es a 20. Sí, eso es verdad, pero en realidad, el, según la experiencia que tengo, y además lo que dicen en general, lo que recomiendan los textos de química que se especializan en esto, eh, yo me centraría básicamente en este rango. Eh, Obviamente, mientras mayor sea la concentración del tampón, mayor va a ser su capacidad tamponante, ¿no es cierto? Ustedes ya se deben haber dado cuenta, si miraron la clase anterior, que la capacidad tamponante del tampón es dependiente de la concentración de ácido que tengan y de base conjugada. Mientras mayor sea esta, el tampón es más eficiente en su capacidad. Y la razón es obvia. Es capaz de, un tampón, mientras más eh, mayor sea su concentración, mientras más concentrado esté, obviamente va a poder
va a poder, va a tener mayor capacidad de retirar protones e hidroxilos para que el pH no se modifique. Esto creo que lo alcanzamos a ver, pero no importa, lo vemos de nuevo. Hay varios ácidos que se pueden usar para... la verdad es que, a ver, uno dice hay varios ácidos. Aquí hay una lista de ácidos que podrían ser utilizados para formar amortiguadores. Está el ácido acético, el ácido carbónico, el ácido láctico, el querido ácido ortofosfórico, que tiene 3 hidrógenos, y que merece un análisis especial, como lo vamos a ver más adelante. Tiene 3 constantes de ionización, cada uno con un pK sub A obviamente asociado. Y de las bases, aquí yo les menciono 2, no necesariamente son las más importantes. El amoníaco en agua, que sería hidróxido de amonio, y por una cuestión, les mencioné aquí la anilina. Esto fue casi una casualidad. Consideré la anilina y fíjense que tiene un pK sub B de 9.42. O sea, si ustedes lo usaran como solución amortiguadora, la anilina y su ácido conjugado estaría tamponando alrededor de pH 9, cerca de 9,5 en realidad. Chiquillos, cualquier ácido débil, que obviamente va a tener una constante de ionización que está catalogada, o cualquier base débil puede servir para formar una solución amortiguadora. Basta que tengan el ácido y su base conjugada. Basta que tengan la base y su ácido conjugado. Un aminoácido como la glicina puede servir como amortiguador, ¿ya? Siempre y cuando tengan las concentraciones apropiadas en el caso de los ácidos, de la especie ácida y su base conjugada, ¿ya? Bueno, aquí les puse un problema que es bastante sencillo, pero que permite entender la utilización de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Dice una solución tampón de ácido acético acetato tiene un pH 3,76. ¿En qué relación están las concentraciones del ácido y de la sal? Este problema es bien básico y bien fácil. Si ustedes les dan la constante de acidez, deben calcular el pK sub A, que es 4,76, y utilizando la ecuación simplemente ustedes reemplazan los valores. Si el pH es 3,76 y el pK sub A es 4,76, el antilogaritmo de esta diferencia les va a permitir calcular la concentración de sal y ácido. Al resolver esta ecuación, simplemente con los valores les da que el antilog para este caso es 0,1. Eso significa que la relación sal-ácido en este caso va a ser de 1 es a 10. Estaríamos dentro del rango en el cual el tampón se considera útil, ¿ya? Se considera útil. ¿Alguna duda con respecto a esto? Parece que no. Ya. Sigamos adelante. Profe, disculpe, es que no le escuché bien. ¿Por qué sí sería útil? ¿Porque está en el rango de 1 a 10? Sí, exactamente. Justamente el que les puse acá. ¿Te acuerdas que les dije que en realidad fuera de ese rango no es conveniente usar la solución como amortiguador porque simplemente va a tener carencia de una de las dos especies, ¿ya? Ya, gracias. Otro problema, dice preparar 250 mililitros de una solución tampón ácido oxálico oxalato
0,2 molar y pH 1,5. Les da la concentración total y el pH del amortiguador, ¿ya? Y el volumen de solución amortiguadora que quieren preparar. Este es un problema un poquito más complejo que el que vimos anteriormente. Estamos usando el ácido oxálico, que tiene esta fórmula química. Es H2C2O4. No sé por qué me acuerdo también de este ácido, tal vez fue porque fue una de las primeras, de los primeros ácidos que para mí eran desconocidos que me tuve que aprender. El ácido oxálico tiene 2 hidrógenos, por lo tanto va a tener 2 constantes de acidez asociadas. Esta sería la base conjugada para el primer hidrógeno, donde hemos sustituido este hidrógeno por sodio. Podría ser potasio, podría ser una sal de rubidio. Sí, podría ser una sal de rubidio, un poco cara, pero funcionaría. Entonces, la constante de acidez del primer hidrógeno es 6,5 por 10 elevado a la menos 2. Eso nos permite calcular su pK sub A, que en este caso es 1,19. O sea, el pK sub A de este primer hidrógeno es bien ácido. El segundo hidrógeno probablemente va a tener una constante de acidez menor. Eso es típico de todos los ácidos. El protón, para los ácidos polipróticos, el protón que se disocia primero va a ser siempre el más ácido, y después vienen los valores de constantes de acidez para, dependiendo del número de protones que tenga el ácido, para el segundo o tercer protón. En realidad, desde el punto de vista del interés de este curso, el único ácido poliprótico que tiene 3 hidrógenos que nos interesa es el ácido ortofosfórico, ¿ya? Entonces, Profe, dime, perdón, ¿el oxalato es el que tiene sodio o estoy perdida? si este es el ácido oxálico, ¿cómo se llamaría la sal? Icoato. Ya, ¿Ya? gracias. Eso lo tienen que saber, chiquillos. Icoato. Se los he dicho hasta el cansancio. Lo deben saber, ¿ya? Bien. Entonces reemplazamos los valores, el pH 1,5, el pK sub A que es 1,19, y eso nos permite tener una idea de la relación entre entre el oxalato de sodio y el ácido oxálico. Oxalato de sodio, ácido oxálico. Sigue las mismas reglas que yo les he enseñado, las mismas reglas de nomenclatura. Entonces, ustedes pueden, en base a esta ecuación, evaluar la relación sal-ácido, que en este caso sería el antilog de 0,31. Entonces, si ustedes a este número le aplican la función antilogaritmo, les va a dar la relación que hay entre sal y ácido. Y eso, en este caso, para 0,31 les da una razón de 2,04. Entonces tenemos una primera ecuación con 2 incógnitas. Para poder despejar la concentración de sal y ácido, necesitamos otra ecuación con estas 2 incógnitas para generar un sistema de ecuaciones. Y la otra ecuación viene del hecho conocido de que la concentración total del amortiguador es 0,2 molar. Eso significa que la concentración de sal y de ácido debe sumar en este caso 0,2 molar. Tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Despejamos esa incógnita. Hay varios métodos para hacer eso. En este caso yo uso simplemente resuelvo la concentración de ácido en función de la sal, y lo que hago es simplemente reemplazar en la otra ecuación. Entonces
si la razón sal ácido en este caso es 2,04, yo voy a reemplazar la concentración de ácido por esta diferencia. Entonces, de esta manera me quedo con una sola incógnita, 0,2 menos concentración de la sal, y esto se transforma en una ecuación de primer grado, despejo la concentración de la sal, y me da que la concentración de sal es 0,1, es 0,134 molar. Eso significa que la solución debe tener 0,134 moles por litro. Pero yo no quiero preparar 1 litro, quiero preparar 250 mililitros, ¿ya? Entonces, bueno, ahora voy a despejar la concentración de ácido, ya que encontré la concentración de la sal o de la base conjugada de nuestro oxalato, de nuestro ácido oxálico. Por lo tanto, despejo la concentración de ácido. Y como yo sé que el peso molecular del oxalato de sodio es 112, si yo multiplico 0,134 por 112, nos da directamente el peso, la cantidad en gramos que debo pesar, que es 15,01 gramos en este caso, de el oxalato de sodio. Pero yo no quiero, esto es por litro, porque es moles por litro, ¿no es cierto? Yo no quiero preparar 1 litro, quiero preparar la cuarta parte de 1 litro. Por lo tanto, debiera yo pesar 3,75 gramos de oxalato de sodio. Nos falta el ácido. Como el peso molecular del ácido es 90 y su concentración en el tampón es 0,066 molar, según el cálculo que yo mismo hice, multiplico esto por 90, pero como esto está por litro, estos 5,94 gramos debo dividirlos por 4, porque yo quiero preparar 1/4 de litro. En este caso, entonces, me da 1,49 gramos. Entonces, resumiendo, para preparar esta solución, yo tengo que pesar 3,75 gramos de oxalato de sodio y 1,49 gramos de ácido oxálico, disolverlo en agua y ajustar el volumen a 250 mililitros final, ¿ya? Para eso uso una probeta. En realidad no uso cualquier probeta, uso una probeta volumétrica que me permite ajustar el volumen de manera exacta. En la guía de seminario hay un anexo donde se les muestra el material de laboratorio, que desgraciadamente ustedes ahora no pueden ver porque por el problema por todos conocidos no podemos acceder al laboratorio. ¿Alguna duda con respecto a este problema, chiquillos? Profe, ¿por qué al lado derecho puso, ya entiendo la concentración de sal partido de concentración de ácido es igual a 2,04, y después por qué como que... Ah, ya, no dije nada. Ya te diste cuenta. No dije nada, y caché. Sí, perdón. Gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? No, parece que no. Bien. Entonces vamos a ir incrementando la dificultad, pero permítanme un minuto. En realidad lo hice y me funcionó bastante bien porque para este problema, bueno, no tenía mucho espacio, pero ya. Voy a copiar esto acá para que sea más fácil acceder a esta reacción química. Ya. Sigo compartiendo. Dice, prepare 1 litro de una disolución tampón o amortiguador acetato 0,1 molar pH 5 a partir de disoluciones de ácido acético y hidróxido de sodio, ambas 0,2 molar. Y le da la constante de acidez del ácido acético,
que de tanto verla uno se la aprende de memoria, 1,75 por 10 elevado a la menos 5. En este caso, lo que ustedes van a hacer es, en base a estas soluciones concentradas, y por dilución me van a preparar el amortiguador. Pero este problemita tiene un cierto truco, o más que truco, tiene una cierta dificultad. Eso es más apropiado. Resulta que en este caso yo voy a preparar este amortiguador generando la base conjugada in situ. Voy a partir del ácido y voy a generar, agregando hidróxido de sodio, el acetato in situ, en base a la reacción conocida. Y si no la conocen, se las voy a mostrar ahora. Entonces uno recurre a, primero que nada, a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque tiene que evaluar la concentración de acetato y ácido acético, dado los datos que a uno, los valores que a uno le dan, ¿no es cierto? El pK sub A del ácido acético es 4,76 y lo uso en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Como el pH del amortiguador que yo quiero preparar es 5 y el pK sub A lo conozco, yo puedo calcular, puedo estimar la relación entre acetato y ácido acético. Simplemente calculando el antilogaritmo de 0,24. Al calcular el antilogaritmo de 0,24 me da 1,74. Entonces, al igual que en el problema anterior, ya tengo una ecuación. La otra ecuación es que, bueno, la otra ecuación es que la concentración de acetato más ácido acético es 0,1 molar, porque esa es la concentración del amortiguador que quiero preparar. Entonces aquí ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo resolver cada una de esas incógnitas recurriendo a el método de reemplazo que me gusta a mí. Para este caso, aquí tenemos que el acetato, voy a expresar la concentración de acetato en función de la concentración de ácido acético. Entonces, con esta ecuación, yo reemplazo acá y puedo calcular la concentración de ácido acético. Despejo la ecuacióncita esta y me da que la concentración de ácido acético para el amortiguador en el equilibrio es 0,036 molar. Es 0,036 molar. Ahora, como ya yo sé este valor, puedo calcular la concentración de acetato recurriendo a la diferencia entre 0,1 y la concentración de ácido acético. Lo que me da que la concentración molar para el amortiguador, para este amortiguador, en cuanto a la concentración de acetato, debe ser 0,064 molar. No sé por qué no le puse aquí el molar. Voy a guardar. Y ahora sí. Ahora sí. Ya. ¿Hasta aquí lo tienen claro? ¿Sí o no? Hasta ahí sí. Sí, profe. Yo sí, profe. Ya. Sí, profe. Qué bueno. Fíjense que en el problema lo que a ustedes les piden es preparar una solución de un amortiguador. Les da la concentración 0,1 molar y pH 5 a partir de disoluciones de ácido acético y hidróxido de sodio. Por lo tanto, ustedes no tienen el acetato, por lo que lo deben generar. ¿Y cómo lo generan? Lo generan a partir del ácido acético. Entonces, como ustedes tienen una solución concentrada de ácido acético 0,2 molar,
lo que vamos a hacer es primero preparar una solución de ácido acético por el valor de la concentración total del amortiguador. O sea, preparar una solución de ácido acético a partir de la solución 0,2 molar a una concentración de 0,1 molar, porque de ahí voy a partir. Entonces, para eso, si yo hago el cálculo, y para eso les voy a mostrar la diapositiva siguiente. Fíjense que, y esto es importante que lo entiendan, cuando uno prepara una solución de un amortiguador, generando la base conjugada in situ, lo que uno hace es partir del ácido y obviamente uno tiene que agregar una cierta cantidad de ion hidroxilo para que se genere el acetato. Esta es una reacción de neutralización. Eso es lo único que estoy haciendo. Estoy generando agua y acetato. Mediante neutralización yo genero el acetato. Entonces tengo que agregar una cierta cantidad de hidróxido de sodio para generar la concentración de acetato que mi amortiguador necesita. Entonces, aquí ustedes tienen que mirar la estequiometría de la reacción. Y la estequiometría de la reacción dice que por cada mol de ácido acético que reaccione con la misma cantidad de ion hidroxilo, se genera agua y acetato en la misma cantidad. Por tanto, fíjense que si yo agrego una cierta cantidad de moles de hidróxido de sodio, dada la estequiometría de la reacción, voy a generar la misma cantidad de acetato. La misma cantidad de acetato. Esto no es magia, ni un tremendo descubrimiento que hicimos, no, está dado por la estequiometría. Por cada mol de ion hidroxilo que reaccione con un mol de ácido acético, se me va a generar un mol de acetato. Entonces, la cantidad de iones hidroxilo en moles va a ser equivalente a la cantidad de acetato que yo genere in situ. ¿Sí o no? ¿Me entienden o no? Es importante que entiendan esto. Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, si yo agregara medio mol de iones hidroxilo y esto fuera un mol, yo generaría medio mol de acetato. Entonces la cantidad, repito, de hidroxilo que yo agrego es equivalente a la cantidad de acetato que se me genera en moles. Entonces, Profesor, sí, dime. perdón que interrumpa. Si fuera al revés, por ejemplo, si se agregara menor cantidad, o sea, perdón, mayor cantidad de la base, en este caso, QA, por ejemplo, usted dijo medio mol de NaOH para un molde, o sea, para medio mol de acetato, pero si se agregara, por ejemplo, medio mol de NaOH, pero menos de ácido acético, ¿se va a generar igual el medio mol de acetato o no? Como si hay más cantidad del No, NaOH. porque tú no, a ver, no Eso sé no si entendí. no sé si me entiendes. Mm. Si tú tienes un mol de ácido acético, si tú tienes medio mol de hidroxilo, que fue lo que yo supuse, y aquí un mol de ácido acético, voy a generar medio mol de acetato. Sí. Pero si yo agrego más hidroxilo que el ácido acético que tengo, no me sirve de nada porque me como todo el ácido acético. Ah, ya, esa es mi pregunta, ya. Muchas gracias. Ya. Entonces, la solución concentrada es 0,2 molar. Por lo tanto, tengo 0,2 moles por litro. Eso es obvio. Ahora, luego, estos 0,064 moles de acetato debieran estar en X, 0,32 litros. ¿Qué representa esta cantidad?
representa la cantidad de hidróxido de sodio que equivale a 0,064 moles de hidróxido de sodio. Por lo tanto, cuando yo agrego a la solución que tiene previamente el ácido esta cantidad, que es 0,064 moles, genero la misma cantidad de acetato de sodio. Genero la cantidad de acetato, que necesito en mi amortiguador. Ese es el razonamiento. Ahora, como mi solución concentrada de ácido acético es 0,2 molar, 0,2 moles por litro, yo calculo la cantidad, el volumen necesario para tener 0,1 mol de ácido acético, porque estoy preparando esta solución por dilución. Entonces, este X, que representa 0,5 litros, representa exactamente el punto de partida del amortiguador. Recuerden que la concentración final del amortiguador, es 0,1 molar, 0,1 mol por litro. Por lo tanto, si yo parto de 0,1 mol de ácido acético, que está representado por 0,5 litros, o que está contenido en 0,5 litros, y yo le agrego 0,32 litros de hidróxido de sodio, voy a generar 0,064 moles de acetato de sodio y 0,036 moles de ácido acético, que es la diferencia. Todo esto por litro, por eso que expresó la concentración en molar. Yo junto eso, me da 0,820 litros y con una matraz volumétrico lo llevo, lo ajusto a 1 litro, le echo la diferencia en agua y voy a tener mi amortiguador. Y como el equilibrio está dado por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, cuando yo junte estas dos cantidades voy a tener mi tampón, mi solución amortiguadora formada. ¿Dudas respecto a esto? Profesor, una consulta. Dime. Es que, o sea, entendí casi todo, pero me perdí, por ejemplo, en la parte donde sale el 1,74 por HAC más HAC es igual a 0,1. ¿Por qué? Tú te perdiste al principio, pues, chiquillo. O sea, es que lo demás lo entendí, pero solo esa expresión como que me quedo dando vueltas. Pero viene Pero de lo la demás, ecuación de Henderson-Hasselbalch. Yo necesito despejar la concentración de acetato y ácido acético. Por lo tanto, necesito dos ecuaciones con dos incógnitas. ya, entiendo. ¿Me entiendes de verdad? O sea, es que pero, un momento. Ya. O sea, usted toma, ya, ahora sí entendí. Sí. O sea, como que lo dejan expresado, en vez de dejarlo con dos incógnitas, lo deja en una, ¿no? No, pues yo resuelvo la ecuación, pues, chiquillo. No, pero es que no, no Ah, estoy en ese... estas son las etapas algebraicas, se las coloco para que no se pierdan. No, o sea, es que no me refiero a esa parte, me refiero a la parte de la derecha arriba. Acá. Pero sí, pero ya lo entendí. O Es que tengo sea, que, es que tengo que resolver la ecuación, pues tú nunca has resuelto, sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. sí, es que por eso me perdí, pero ya lo entendí, disculpe. Ya, no me pidas la disculpa, no me pidas disculpa para nada, está bien. Profesor, Profe, ay, Dime. mi pregunta es corta. Al final la respuesta a este como problema sería que necesito 0,32 litros de, Hidróxido del de sodio hidróxido de sodio. y 0,5 litros de em, ácido acético, cada uno, ya, pero esa uno sería par. la respuesta. Sí. No como tener que sumar necesariamente como... y que estas dos se llevan a 1 litro. Y se llevan a 1 litro. Ya. Esa es la respuesta que se le debe dar al problema. profe, yo me pregunté
yo me perdí un poquito acá en la parte final cuando hace la relación de que eso de 0,2 mol de HAC del ácido están en 1 litro y después, ¿por qué dice 0,1 mol? Porque tu tampón es 0,2, es 0,1 molar. Tu tampón es 0,1 Ah, molar, es 0,1 mol por ya, litro. ya, ya, ya. Entonces yo de la solución concentrada necesito sacar 0,1 mol de ácido acético, porque esa es la concentración total del amortiguador. Y de esos 0,1 mol hay que convertir una parte en acetato. Y esa parte se convierte cuando mezclo con los 0,32 litros de hidróxido de sodio. Entonces, cuando yo al ácido le agrego esta cantidad de hidróxido de sodio, neutralizo una parte y genero la concentración de ácido acético que el amortiguador necesita, que es de 0,036 moles en 1 litro. ¿Me entiendes tú? Porque es una Sí, titulación. profe. Es una titulación. ¿Alguna otra consulta? Bien, sigamos. Yo tengo una. Dime. Cuando usted dice que hay 0,32 litros de NaOH, ¿se refiere que hay 0,32 litros de solución NaOH? Sí, chiquillo. Sí. En esos 0,32 litros hay hidróxido de sodio de la solución concentrada. Yo estoy sacando de la solución 0,2 molar el equivalente a 0,64 moles de hidróxido de sodio para generar 0,064 moles de acetato de sodio. Recuérdate que por cada mol de hidróxido de sodio que tú agregues, genera la misma cantidad de acetato de sodio, según esta ecuación, esta relación. Por cada mol de hidróxido de sodio que yo agregue, voy a generar la misma cantidad en moles de acetato. Eso me lo da la estequiometría. ¿Ya? Eso es importante que lo entiendan. Y si no lo entienden de buenas a primeras, tienen que mirarlo y pensarlo. Y se van a dar cuenta de que es así. De que realmente es así. No sé si te clarifiqué lo que tú estabas preguntando. Sí, profe, gracias. Ya. Hablemos un poco del amortiguador bicarbonato, porque tiene mucha importancia fisiológica. Además que en nuestra sangre se forma in situ. O sea, ustedes no necesitan inyectar amortiguador bicarbonato en la sangre, porque ya lo tiene, está formado. Bueno, a menos que, no sé, pues, en un grave accidente ustedes hubieran perdido una enorme cantidad de sangre. Entonces, pero ahí inyectan, bueno, ahí le colocan al paciente la sangre, y la sangre la tienen que diluir en suero fisiológico que contenga bicarbonato. Ácido carbónico y bicarbonato. ¿Qué ando buscando yo? Ya. Quería ver la hora. Ya. Vamos. El ácido carbónico forma una solución amortiguadora si ustedes al ácido carbónico le adicionan bicarbonato o carbonato ácido de cualquier cosa. Ahora en la sangre esto se forma de manera espontánea. ¿Por qué? Porque el ácido carbónico viene del CO2. El ácido carbónico, cuando el CO2 se disuelve en agua, forma ácido carbónico. Cuando el CO2 se disuelve en la sangre, se forma ácido carbónico. Y nosotros estamos todo el tiempo generando CO2 producto de la respiración. En los tejidos, gracias a una secuencia de reacciones conocida como ciclo de Krebs, que ustedes van a estudiar el próximo año, se genera CO2, anhídrido carbónico. Y este anhídrido carbónico se disuelve
en los tejidos y también en el plasma, generando este equilibrio, bicarbonato y protones. Bien, el pK sub A de este sistema, o del ácido carbónico, de la ionización del primer protón del ácido carbónico, es 6,3. Bueno, aquí les puse los pulmones porque lo que va a pasar ahora tiene importancia en los pulmones, y los riñones quedaron ahí mirando. Porque si bien es cierto, tienen importancia en el control del pH, lo que más nos importa está acá. Fíjense que el anhídrido carbónico, que viene de la actividad metabólica de las células, ya les dije, y que es un gas, porque el anhídrido carbónico es un gas, se disuelve en agua. Ahora, hay una enzima que es la anhidrasa carbónica que favorece la disolución del dióxido de carbono en agua. Por lo tanto, este anhídrido carbónico que está como gas, ustedes lo van a encontrar disuelto en agua. Cuando el anhídrido carbónico se disuelve en agua, en el agua del plasma, por ejemplo, o en el agua destilada de una solución en el laboratorio, resulta que se forma ácido carbónico. Esto está archidemostrado desde hace muchísimo tiempo. El anhídrido carbónico le da un carácter ácido al agua. Por lo tanto, tiene que generarse un ácido. Y el ácido que identificado sería el ácido carbónico. Y este ácido carbónico está en equilibrio con el bicarbonato y un protón ionizado. Esta sería la ionización del primer protón del ácido carbónico, que tiene asociado un K sub A, el que está puesto arriba, cuyo pK es 6,3. Cuando se produce acidosis metabólica y la concentración de protones se incrementa, hay varias razones por las cuales se puede experimentar acidosis metabólica, en enfermedades, por ejemplo, cuando ustedes están en hipoxia también. Algunos tejidos hipóxicos tienden a incrementar la concentración de protones a través del ácido láctico, por ejemplo. El músculo hipóxico genera ácido láctico que acidifica el pH de la sangre. Por otro lado, los cuerpos cetónicos son también ácidos, así que en situaciones fisiológicas donde está exacerbada la producción de cuerpos cetónicos, ustedes pueden experimentar acidosis metabólica. Ahora, obviamente, la acidosis metabólica implica un incremento de la concentración de los protones, ¿no es cierto? Aumenta la concentración de los protones, por lo tanto el pH cae. Si el pH cae, el buffer bicarbonato va al rescate. Tiene que neutralizar estos protones que se están produciendo, producto de una actividad metabólica anómala. Y lo hace porque el bicarbonato y los protones están en equilibrio con el ácido carbónico. Por lo tanto, lo que va a hacer el bicarbonato es tomar los protones y convertirlos en ácido carbónico. Con lo cual, se mantiene, se evita el incremento de la concentración de los protones. Ahora, yo les dije que este CO2 venía de la actividad metabólica de las células. Así que está presente en los tejidos y también en la sangre. Porque, y eso probablemente ustedes lo estudiaron en el colegio en biología, el anhídrido carbónico, producto de la actividad metabólica de las células, va a ser transportado por la hemoglobina al pulmón, y en el pulmón es eliminado mediante la respiración, específicamente cuando ustedes exhalan. Ahora fíjense que cuando uno está en acidosis metabólica, el organismo responde incrementando la eliminación de CO2 mediante hiperventilación. Entonces uno hiperventila, está exhalando a mayor velocidad, y cuando uno exhala a mayor velocidad, contribuye a eliminar este anhídrido carbónico,
y al eliminar este anhídrido carbónico tiramos este equilibrio hacia la izquierda. Por lo tanto, lo que estamos favoreciendo es la disminución de los protones que estén produciendo la acidosis metabólica. ¿Ya? Y eso, la hiperventilación permite eliminar el CO2. Como estamos eliminando el CO2, Le Chatelier funciona, se desplaza el equilibrio hacia la izquierda, estamos eliminando CO2 y al eliminar CO2 se tiende a restablecer el pH porque estamos desplazando el equilibrio hasta acá. Estamos en realidad generando más ácido carbónico a partir de bicarbonato y este exceso de protones. Por el contrario, si nosotros caemos en una situación de alcalosis metabólica, donde el pH sube, esto se debe a la caída de la concentración de protones, esto se genera en situaciones también anómalas, situaciones inducidos por algunas enfermedades, pero tanto la alcalosis como la acidosis pueden ser mortales, ¿no es cierto? De hecho, la diabetes tiende a generar acidosis metabólica. Eso lo van a ver el próximo semestre, el próximo año, mejor dicho. Entonces, cuando ustedes están en una situación de alcalosis metabólica, uno lo explica pensando en que la concentración de protones está disminuida. Por eso están en alcalosis. Ahora, en esta situación, cuando la concentración de protones está disminuida, el equilibrio del buffer bicarbonato tiende a moverse hacia la derecha. Tiende a moverse hacia la derecha porque al formar más protones, estamos disminuyendo la alcalosis. Alcalosis es falta de protones, básicamente, en el plasma. Ya se los mostré, ¿no es cierto? Y en este caso, vamos a tender a hipoventilar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hipoventilamos, mantenemos durante más tiempo el anhídrido carbónico circulante. Y al mantener el anhídrido carbónico más tiempo circulando a través de la sangre, este equilibrio se desplaza hacia la derecha. Generamos más bicarbonato y, por ende, vamos a generar más protones que van a revertir este fenómeno de alcalosis metabólica. Recuerden que la sangre y nuestros fluidos celulares responden a los mismos equilibrios que uno observa en solución. Si estamos en el caso de una alcalosis, la caída de la concentración de protones se relaciona directamente al incremento de la concentración de iones hidroxilo. Entonces, al tener mayor cantidad de ácido carbónico, neutralizamos más iones hidroxilo, generamos generamos agua y al mismo tiempo, al desplazarse el equilibrio hacia la derecha, se está revirtiendo la alcalosis metabólica. Entonces, como consecuencia de la hipoventilación, aumenta la presión parcial de CO2, lo que regenera o permite incrementar la concentración de protones en solución, lo que revierte la alcalosis. Este es el mecanismo por el cual es bien bonito. Esto lo van a estudiar ustedes en fisiología con harto detalle. Pero les muestra la utilidad fisiológica que tiene el buffer bicarbonato. Entonces aquí tenemos un punto de encuentro entre la química y la fisiología. ¿Ya? Hablemos un poquito del buffer. Sí, dime. O sea, tanto en alcalosis como en acidosis se va a buscar formar H2CO3. A ver, en acidosis metabólica se tiende a formar H2CO3, porque el equilibrio se desplaza hacia acá. En hipoventilación, como hay más CO2, sí, se forma
bicarbonato, pero este bicarbonato se va a ionizar, ácido carbónico se va a ionizar siguiendo ajustándose a las concentraciones en equilibrio de la constante de ionización del ácido carbónico. Entonces, en realidad, cuando el equilibrio se desplaza hacia acá, tú tienes una disminución de la generación de ácido carbónico en función de el incremento de la producción de bicarbonato y protones que neutralizan el fenómeno de alcalosis. ¿Te quedó claro? ¿Me entendiste lo que dije? Sí. ¿Sí? Sí. ¿O no? Sí, sí. Ya, que no te escuchaba bien. Profe, Dime. si tenemos como niveles de CO2 van a ser como un poco más altos en las venas, sería más como sería esperable que el pH en la sangre venosa sea también más bajo que el de la sangre como de las arterias. Yo esperaría eso, pero la diferencia va a ser mínima, porque la sangre, toda la sangre, sea con diferencias locales, porque lo que tú me estás mencionando sería una diferencia más bien local. El pH sanguíneo trata de estabilizarse alrededor de 7.4. ¿Ya? Ya, gracias. Claro que puedes tener diferencias locales, pero van a ser mínimas. ¿Ya? No sé, pues si en la sangre venosa está 7.4, tal vez en la sangre arterial está 7.38, 39. No más que eso. Yo no esperaría una gran diferencia. Pero de todas maneras, para tu alegría, esto lo vas a estudiar muy bien en fisiología. Lo vas a estudiar muy bien en fisiología el próximo año. Ya. Hablemos un poquito del buffer fosfato. El buffer fosfato, ustedes saben, o el amortiguador fosfato, tiene 3 hidrógenos. Ahora, la segunda ionización del ácido fosfórico tiene un pK sub A de 7.21. Por lo tanto, es la segunda ionización la que tiene para nosotros un interés fisiológico, porque este pK sub A está cerca del pH fisiológico, que sería alrededor de 7.4, ¿no es cierto? Ahora, a diferencia de lo que vimos con el bicarbonato, del tampón ácido carbónico bicarbonato, que es importante en la sangre, el fosfato tiene más importancia como regulador de los fluidos intracelulares. ¿Por qué? Porque la concentración de fosfato es relativamente alta dentro de las células. Y las células generan, a partir del fosfato de los huesos, generan el fosfato. Ahora, este fosfato tiene mecanismos puede viajar entre las distintas células, se distribuye básicamente por el organismo, y se distribuye en la matriz extracelular. Tiene importancia en la mantención del pH de la matriz intracelular y también de extracelular y el pH intracelular de los distintos tejidos, ¿ya? Ahora, el ácido ortofosfórico, o el fosfato, como le llama a la gente en el común, tiene importancia en la preparación de soluciones que son o constituyen el suero fisiológico, ¿no es cierto? Ustedes compran soluciones de fosfato a pH alrededor de 7.4, que además están glucosadas, el famoso suero glucosado. Suero glucosado no es solo pura glucosa, tiene normalmente fosfato y probablemente otros iones y bicarbonato también. Así que es una mezcla compleja. La venden, así que los hospitales hoy en día, antes se preparaba en los hospitales, hoy en día probablemente la mayor parte de los hospitales compran las bolsas del suero. Además que viene ya estéril
genera, aparentemente genera menos problemas. Ya. Este monito que aparece acá, o esta figura que aparece acá, es súper importante porque representa la ionización del ácido ortofosfórico y sus especies. Esta curva es la curva de titulación del ácido ortofosfórico. Se procede exactamente de forma análoga a lo que vieron con la titulación del ácido acético. Lo que hacen ustedes es llevar la solución que contenga ácido ortofosfórico a pH 0. Preparan una solución pH 0 de ácido ortofosfórico. Y a partir de esto empiezan a agregar hidróxido de sodio. Lo que nos interesa es básicamente los hidroxilos. Entonces ustedes van a generar, mientras las formas ácidas se ionizan, ustedes van a generar las distintas especies de amortiguadores. Bueno, están midiendo, esta curva representa el pH, así que necesitan un pHímetro, que es el instrumento que les indica cómo va variando el pH a medida que agregan hidróxido de sodio. Y fíjense que esta curva es súper interesante y entretenida. Porque mire, a pH 0 ustedes tienen puro ácido ortofosfórico y lo demás que está aquí mostrado no existe. Empiezan a agregar hidróxido de sodio y obviamente los OH van a neutralizar este ácido ortofosfórico. Y al neutralizarlo le van a sacar el primer protón, que es el que se ioniza a pH ácido. Este primer protón tiene un pKa de 2,2. Por lo tanto, cuando el pH de la solución llegue a 2,2, van a tener la misma concentración de ácido ortofosfórico que la de su base conjugada, que en este caso es el fosfato diácido. El fosfato diácido, ¿ya? A pH 2,2, la misma concentración. Bajo 2,2 predomina el ácido ortofosfórico y va a haber menos, pero va a haber fosfato diácido. Y las otras especies, el fosfato monoácido y el fosfato, no existen, no están presentes en la solución, porque todavía no las hemos generado. Seguimos incrementando. Y fíjense, lo otro interesante es que la pendiente de esta curva aquí es muy plana, lo que indica que el pH varía muy poco con la adición de hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque aquí estamos generando el primer amortiguador, formado por el ácido fosfórico o ácido ortofosfórico, y su base conjugada, el ortofosfato diácido. Ácido, base conjugada, zona de tampón. El pH está siendo amortiguado fuertemente en esta zona. ¿Cómo sé yo eso? Porque agrego hidróxido de sodio y prácticamente en un cierto rango no hay cambio de pH. Cuando llegamos a 2,2 tenemos la máxima concentración de ácido y de su base conjugada. Por lo tanto, el tampón generado funciona óptimamente a este pH, 2,2. Seguimos subiendo el pH porque seguimos agregando hidróxido de sodio y este hidróxido de sodio sigue reaccionando con el ácido ortofosfórico y se incrementa la concentración de fosfato diácido. Hasta que, cuando hemos agregado un equivalente de hidroxilo, de hidróxido de sodio, ese equivalente me titula completamente un equivalente de ácido. Por lo tanto, el ácido ortofosfórico desaparece porque se forma
desaparece porque lo que tenemos ahora es fosfato diácido. Esto ocurre en el llamado primer punto o punto de titulación, donde la concentración de ácido y base son equivalentes. Se ha desociado completamente el primer hidrógeno, por lo tanto, el fosfato, el ortofosfato, el ácido ortofosfórico desaparece y queda solo fosfato diácido. Si seguimos aumentando el pH, esta especie H2PO4 ahora se va a empezar a comportar como ácido. La segunda ionización, el segundo hidrógeno empieza a salir porque está reaccionando con los hidroxilos. Y como reacciona con los hidroxilos en una reacción de neutralización, se genera su base conjugada, fosfato monoácido. Cuando el pH alcanza el valor de 7.2, la concentración de estas dos especies es máxima. Eso me lo dice la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no es cierto? Entonces, la concentración de ambas especies es máxima. Y aquí está en la zona donde el fosfato funciona, o el amortiguador fosfato de pH fisiológico funciona súper bien. Cuando llegamos a 7.2 tenemos las mismas concentraciones. Fíjense, la pendiente apenas sube, si es que sube, cuando agregamos hidróxido de sodio. ¿Qué sucede a medida que incrementamos la concentración de hidróxido de sodio y empezamos a subir el pH sobre 7,2? Va a llegar un punto en que el segundo hidrógeno, el fosfato diácido, va a desaparecer, porque este hidrógeno va a ser, el segundo hidrógeno va a ser absolutamente titulado por el hidróxido de sodio. Por lo tanto, va a quedar fosfato monoácido. Cuando esto ocurre, este tampón se rompe. Este otro tampón ya desapareció, no está en la solución, no existe a este pH. Por lo tanto, cuando llegamos a dos equivalentes y el pH está cerca de pasado 9, fíjense que el fosfato diácido desaparece. Se rompe el tampón y el pH se dispara nuevamente. Se dispara nuevamente. En este punto, es en este punto donde desaparece completamente el fosfato diácido y queda solamente el fosfato monoácido. Ahora, a medida que si seguimos incrementando la concentración de hidróxido de sodio, ahora este fosfato monoácido va a empezar a desaparecer, pero se va a formar fosfato. Estamos haciendo reaccionar, titulando, valorando, eliminando el último hidrógeno. Y cuando llegamos a 12,7 en valor de pH, la concentración del fosfato monoácido y del fosfato es máxima. Es aquí donde se forma el tercer amortiguador. El tercer amortiguador. Si seguimos incrementando ahora la concentración de iones hidroxilo, va a llegar un punto en que el fosfato monoácido va a desaparecer y va a quedar puro fosfato. Y ahí el pH se vuelve a disparar hasta llegar a 14. Y ahí se acabó la curva porque no podemos superar el pH 14. Entonces, ¿qué nos dice esta curva? Nos dice que para un ácido poliprótico podemos generar distintos amortiguadores a distintos pH dependiendo de las especies que se están formando en solución. Nos dice además de que el pH fisiológico opera alrededor de 7.2, que es el pK sub A de la segunda ionización. Eso significa que van a ser estas especies, el fosfato diácido y el fosfato monoácido, la que vamos a usar para preparar un amortiguador fisiológico. Y son las concentraciones de fosfato, diácido y monoácido que se deben encontrar en los fluidos intra y extracelulares, en la matriz, fundamentalmente, para mantener el pH alrededor de 7,4. 7,3, 7,4. La primera ionización y la tercera ionización no tienen ninguna función fisiológica porque
Para formar el tercer amortiguador tendríamos que llegar a pH 12,7, que no es fisiológico. Y la primera ionización tampoco nos interesa desde el punto de vista fisiológico, porque tendríamos que llegar a pH 2,2 para tener este primer tampón. ¿Qué implica esto, chiquillos? Implica varias cosas, no solo lo que está puesto acá. Primero que nada, como les dije, todos los ácidos débiles y todas las bases débiles pueden generar una solución amortiguadora. Un aminoácido ionizable puede generar un amortiguador, ¿ya? Entonces, dependiendo de la situación, nosotros disponemos de una amplísima batería de ácidos débiles y bases débiles para generar distintos amortiguadores. Y más interesante, con los cambios de pH, estos amortiguadores se generan solos. Claro, no es solo porque tenemos que agregar hidróxido de sodio, ¿no es cierto? Pero esto es de contra de qué es importante porque implica que la generación de las especies, tanto el ácido como las bases conjugadas, depende fundamentalmente del pK-A y depende de la relación ácido-base conjugada. Por lo tanto, la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos explica estos equilibrios que ocurren con las 3 ionizaciones del ácido ortofosfórico. Para estudiar la primera ionización, desde el punto de vista de Henderson-Hasselbalch, vamos a usar el pK-A del primer hidrógeno. Para estudiar la segunda ionización, vamos a usar el pK-A del segundo hidrógeno. Y finalmente, para estudiar la tercera ionización, vamos a usar el pK-A del tercer hidrógeno. Si ustedes entienden bien esto, están al otro lado con esta materia. ¿Alguna pregunta? Antes de terminar, estamos prácticamente terminando. ¿Se entendió esto, sí o no? Sí, se entendió. Esto es lo más importante. Este gráfico es quizás el más importante de toda la clase y tal vez porque resume muy bien el comportamiento ácido-base y la generación de amortiguadores. No se olviden nunca entonces, chiquillos, la ecuación de Henderson-Hasselbalch gobierna los equilibrios de ionización que llevan a la formación de las soluciones amortiguadoras. Y las soluciones amortiguadoras, ustedes las pueden formar, aunque no estén interesados en generar un amortiguador. Si ustedes estudian el comportamiento ácido-base de un aminoácido como la glicina, modificando el pH, van a poder estudiar y generar un amortiguador de glicina con su base conjugada. Ahora los aminoácidos todavía no lo hemos visto en detalle, pero los aminoácidos tienen 2 grupos ionizables, el carboxilo y el amino. Así que con ese también pueden formar 2 amortiguadores a distintos valores de pH. Profe, Sí, dime. ¿el punto donde se produce la ionización es el mismo punto donde se produce el tampón? A ver, ¿a qué le llamas tú la ionización primero que nada? Cuando pierde un hidrógeno. No, porque en este caso, para la primera ionización del ácido ortofosfórico, el ácido ortofosfórico pierde su primer hidrógeno acá, alrededor de 5, 4 y tanto, ¿ya? Mientras tanto que el amortiguador se genera alrededor de 2,2. Ah, claro, en el primer punto que había dicho, ahí es cuando ya lo pierde como definitivo. Sí, aquí lo pierde como definitivo, aquí no hay tampón, porque el ácido ortofosfórico Claro. desapareció. Fue Sí. neutralizado completamente por el hidróxido de sodio que tú agregaste. Ya, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta?
De esto un comentario breve se refiere a la capacidad amortiguadora de a la capacidad amortiguadora que tiene un tampón. En realidad la capacidad amortiguadora está dada por la concentración del amortiguador. Y se los menciono porque aparece por ahí. Y no hay un problema exactamente igual a este en la guía, pero tiene que ver con la capacidad amortiguadora, el problema que está en la guía de ejercicio. Entonces la capacidad amortiguadora va a ser la cantidad de ácido base que puede neutralizar el amortiguador al experimentar el desplazamiento de una unidad de pH. Y uno lo mide normalmente en equivalente. Si uno le agrega un ácido a un amortiguador, obviamente el pH va a caer. Entonces la capacidad amortiguadora está dada por la cantidad de ácido que ustedes tienen que agregar para que el pH del amortiguador caiga en una unidad, en el caso de el ácido, y en el caso de la base, para que suba en una unidad. Y repito, esto ustedes lo miden en equivalentes. Entonces ustedes calculan la cantidad de equivalentes de ácido o de base que tienen que agregarles al amortiguador para que el pH del amortiguador, suponiendo que lo han preparado en el pH óptimo, el pH del pK sub A, para que el pH caiga en una unidad o se incremente en una unidad. De esto no hay mucho más, solamente en esta diapositiva un gráfico Profe, ¿es solo de una unidad para cualquier tampón? para cualquier amortiguador. Claro, y aquel tampón que pueda neutralizar mayor cantidad de ácido o base al cambiar el pH en una unidad tiene una mejor capacidad amortiguadora. Nada más que eso. Nada más que eso. Y aquí les muestro un gráfico donde para un ácido HA se está graficando el porcentaje de aparición de la base conjugada del tampón. Obviamente el porcentaje a medida que ustedes incrementan el pH agregando hidróxido de sodio, por ejemplo. Entonces, obviamente esta curva tiene que tener esta forma porque a medida que ustedes suben el pH agregando hidróxido de sodio, el porcentaje de la base conjugada se va incrementando. Y todo esto para que si ustedes toman como punto central del gráfico el pK sub A, del ácido débil en este caso, resulta que si ustedes agregan una cierta cantidad de ácido, esta cantidad, este cambio de pH representa esta disminución en el porcentaje de la base conjugada. Y lo que están midiendo aquí en el fondo es simplemente la capacidad amortiguadora. La capacidad amortiguadora que tiene el amortiguador. Entonces, esto sería en el caso que agregaran ácido. En el caso de que agreguen una base, miden la cantidad de base conjugada que se genera desde acá hasta acá, cuando el pH cambia en una unidad, y esto les permite calcular el número de equivalentes que aguanta o que les permite calcular la capacidad amortiguadora hacia arriba o hacia abajo. Es nada más que medir cuánto hidrógeno o cuánto hidroxilo puede neutralizar el amortiguador al agregar, obviamente, una base en el caso de los hidroxilos y un ácido en el caso de los protones. Bien, vamos a terminar con esto. Ya no me queda casi nada. Pero es una cuestión que es importante que por lo menos conozcan la terminología. Yo he hablado a cada rato he hablado bastante de valoración o titulación. Les introduje la palabra titulación sin prácticamente explicarles lo que era. Desde un punto de vista la palabra titulación viene de la química analítica.
Y esta palabra lo que refleja es simplemente un método que nos permite determinar la concentración de una solución desconocida de un determinado reactivo. Puede ser un ácido, una base, puede ser una solución oxidante, una solución reductora, a partir de un reactivo con concentración conocida. Entonces, en la valoración o titulación, lo que hacemos básicamente es calcular la solución, la concentración en protones, por ejemplo, de una solución desconocida, dada una solución conocida. Por lo tanto, en el caso de la valoración o titulación ácido-base, lo que vamos a hacer reaccionar es un ácido con una base. Tal como dice acá, y se los voy a leer, en una valoración ácido-base, una disolución de concentración exactamente conocida, que uno denomina disolución estándar o también patrón, se agrega en forma gradual a otra disolución de concentración desconocida hasta que la reacción química entre las dos disoluciones se complete. Ese es el punto de equivalencia. Cuando estamos hablando de una reacción ácido-base y hablamos de la reacción completa, es que por ejemplo, el hidroxilo que nosotros le hemos agregado al ácido ha reaccionado completamente con el protón o la cantidad de protones que tenía el ácido que estamos titulando. O sea, titular es buscar la concentración de una solución de concentración desconocida. ¿En términos de qué? En términos del equilibrio que estemos estudiando. Si es ácido-base, hablaremos de ácidos y bases. Si es de óxido-reducción, hablaremos de soluciones oxidantes y soluciones reductoras. Y hay otros tipos de titulaciones con otro tipo de equilibrios, pero en general esto se va a basar siempre en la formación, en la reacción completa entre una solución y otra solución. Entonces, si ustedes conocen el volumen de la disolución patrón y de la disolución desconocida, que se utiliza en la titulación o valoración, ustedes pueden, además de conocer la concentración de la disolución patrón, que es la que ustedes preparan, ustedes van a poder calcular la concentración de la disolución desconocida o solución desconocida. Esto se los menciono porque yo les he hablado varias veces de titulación. Incluso en alguna clase por ahí, el profesor Luis Quiñones mencionó este término. Entonces, valoración o titulación es lo mismo. Perdón. Es lo mismo desde el punto de vista químico. Ahora, me van a dar un momentito porque en realidad esto queda mejor si lo agrando. No sé cómo no se me ocurrió antes, pero bueno. Entonces voy a insertar una diapositiva nueva y voy a copiar esto acá para agrandarlo. Lo paso para acá. Y ahora lo puedo agrandar para que se vea cómo tiene que verse. Para realizar este experimento que nosotros llamamos valoración o titulación, lo que utilizamos normalmente es una bureta. Si fuera una reacción ácido-base, el hidróxido de sodio estaría en la bureta, y en el matraz que está acá vamos a tener el ácido. Entonces ustedes pueden calcular la concentración de un ácido de concentración desconocida agregando hidróxido de sodio, porque conocen la concentración de hidróxido de sodio y conocen la cantidad de hidróxido de sodio que agregaron. Eso les permite calcular o la cantidad de moles o la cantidad de equivalentes. Es preferible este tipo de metodología. En realidad es preferible expresar las concentraciones en normal, más que en molar. Por lo que les voy a explicar, creo que en la siguiente diapositiva. ¿Cómo sabemos que la reacción ha llegado al punto de equivalencia? O lo que en la curva del ácido fosfórico, lo que estamos buscando es esta parte. Cuando el ácido ha neutralizado, perdón, cuando la base ha neutralizado completamente al ácido.
en este caso del ácido ortofosfórico, el primer hidrógeno del ácido ortofosfórico. Si fuera ácido acético sería un solo hidrógeno, ¿ya? ¿Cómo sabemos que hemos llegado a el punto de equivalencia? Donde la reacción ácido-base ocurrió a completitud y nos permite calcular las concentraciones de una solución de ácido cuya concentración es desconocida. Lo sabemos porque colocamos en el matraz donde está el ácido un indicador de pH, un colorante que cambia de color. Y alrededor de pH 7, que es cuando se realiza, cuando normalmente se neutraliza, por ejemplo, si hablamos de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico se neutraliza y genera, el pH llega a 7, y si ustedes se pasan un poquito en hidróxido de sodio, el pH se va a alcalinizar. Esto produce un cambio de pH. La gracia es que, perdón, un cambio de color. La gracia es que el cambio de color coincida con el punto de equivalencia. Por lo tanto, uno tiene que buscar un indicador que vire, que cambie de color lo más cerca posible del punto de equivalencia del ácido que estamos valorando o titulando. Esto lo hacíamos antes en el laboratorio. Entonces ustedes pueden tomar una solución de hidróxido de sodio y valorarla o titularla. Perdón, ustedes pueden tomar una solución de ácido clorhídrico de concentración desconocida, colocarla en el matraz y titularla con una concentración con una solución de hidróxido de sodio conocida que colocamos en la bureta. La reacción, cuando llega la reacción a completitud, lo que vamos a tener es simplemente, vamos a poder calcular la concentración. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si ustedes, esto se los voy a colocar acá para que lo vean. Si ustedes tienen una solución de hidróxido de sodio y tienen un equivalente de hidróxido de sodio, y los voy a colocar acá, un equivalente de hidróxido de sodio. Y un equivalente de hidróxido de sodio va a reaccionar completamente con un equivalente de ácido, ¿no es cierto? Con un equivalente de ácido. Por lo tanto, cuando ustedes agregan un equivalente de hidróxido de sodio a un equivalente de ácido clorhídrico, se produce la neutralización. Si yo estoy haciendo el experimento con el indicador, ustedes saben que ustedes pueden representar este equivalente como la multiplicación de la concentración en normal, la concentración en normal, o sea, si ustedes conocen la normalidad y conocen el volumen de hidróxido de sodio que agregaron, ustedes van a conocer exactamente el número de equivalentes de hidróxido de sodio que agregaron. Ya. Ahora, si ustedes agregaron un determinado volumen, hay cálculos de esto en la guía, así que lo van a poder hacer. Si ustedes agregaron un determinado volumen y saben el volumen de ácido clorhídrico que tenían, ustedes pueden calcular la normalidad de ese ácido. ¿Por qué? Porque tienen esta equivalencia. Esto que les da el número de equivalentes va a ser igual, el número de equivalentes de base va a ser igual al número de equivalentes de ácido. Entonces, a partir de esta simple relación, como son iguales, ustedes pueden calcular la normalidad del ácido, perdón. Ustedes pueden calcular la normalidad
de la solución de ácido desconocida. Le voy a colocar normalidad desconocida, X. Y este va a ser la normalidad de la base que es conocida. Entonces, si ustedes conocen todo. ¿Por qué? Porque conocen la normalidad del hidróxido de sodio que agregaron, conocen el volumen de hidróxido de sodio que agregaron hasta que se produjo el cambio de color, lo miden con la bureta. Ustedes conocen el volumen de ácido clorhídrico que tienen en el vaso de precipitación, perdón, en el matraz Erlenmeyer, por lo tanto pueden calcular la normalidad de la solución de ácido desconocida. Y como la reacción es equivalente, no necesitan ni siquiera conocer la estequiometría de la reacción. Lo pueden hacer con, por ejemplo, aquí yo les puse un problema, pero se los puse en molar. El problema de hacerlo en molar es que como la reacción, por ejemplo, entre hidróxido de sodio y ácido sulfúrico es 2:1, porque 2 moles de hidróxido de sodio reaccionan con 1 mol de ácido sulfúrico, cuando ustedes lo hacen en molar, ya no pueden hacer la igualdad como la hicimos con los equivalentes, sino que lo que tienen que hacer es, lo que tienen que igualar aquí es simplemente la cantidad de moles. Ustedes saben que 2 moles de hidróxido de sodio reaccionan con 1 mol de ácido sulfúrico. Por eso que en general las concentraciones se expresan en normal. Si ustedes hubieran expresado estas concentraciones en normal, no importa que la estequiometría fuera 2:1, porque los equivalentes de hidróxido de sodio que reaccionan a completitud cuando se produce el cambio de color, o la reacción ácido-base se ha completado, son iguales, porque las reacciones son equivalentes a equivalentes. Y eso es todo. Con esto los voy a dejar esto para que lo miren. Miren este problemita. Y también les puse al final de esto unos problemas de hidrólisis, porque no les había puesto ningún ejercicio de hidrólisis. Échenle una mirada y van a poder resolver los ejercicios de hidrólisis que hay en la guía. ¿Alguna consulta general respecto a esto, chiquillos? O entendieron todo o no entendieron nada. Pero bueno. Sí, profe, sí se entendió. Ya. Este es el... Bueno. Chiquillos, no se confíen con esta materia. Por favor, no se confíen con esta materia. Parece facilita, pero no implica necesariamente que es papita para el loro. Tengan cuidado con esta materia. Ya empezamos ya las pruebas están empezando a... Tomamos una prueba hoy día, las pruebas están empezando a seleccionar. Hay alumnos que dicen, es que no alcanzo, mala suerte. Si no alcanzaron a resolver el problema, es lo que pasa en cualquier prueba. Si no alcanzan, no alcanzaron. No van a tener la nota máxima. Pero es un curso. Pasa en anatomía, pasa en cualquier asignatura. Yo les pido, por favor, que no pierdan el tiempo reclamando porque no alcanzaron. No alcanzaron. Es parte de la vida y es parte del entrenamiento y la enseñanza. Si no alcanzaron, tienen que entrenarse más para que en la próxima prueba alcance. ¿Ya? Repito, por favor, no me manden email diciendo que no alcanzaron. Yo creo que ustedes ya, con el último email que les mandé, y no quiero seguir mandando email, ya tienen claridad de lo que tienen que hacer. Tienen que responder las pruebas como nosotros les pedimos que las respondan. Eso significa que
tienen que colocar la información que sea necesaria en UTest. Si no la colocan, ya no es problema de nosotros. ¿Ya? Pero bueno, hay que ir seleccionando también, ¿no es cierto? En eso consiste un curso de la universidad. La materia no es difícil, pero si no la miran y no se entrenan, por eso les digo, estudien química. Ustedes están vueltos locos estudiando anatomía. No se confíen, porque no por estudiar tanta anatomía van a reprobar química, ¿ya? Y eso puede eventualmente suceder. Yo no les puedo garantizar a todos los estudiantes de este curso que van a aprobar. Eso es absurdo. No es propio de una universidad. Hay normas claras de aprobación y, bueno, en este año las cosas se están dando, incluso se están dando más simples que en otros años, porque no estamos, los exámenes no son reprobatorios. Eso implica que con poca nota pueden aprobar el curso. Con poca nota pueden aprobar el curso. Pero el resto es cuestión de ustedes. Yo no quiero parecer pesado, no quiero parecer el ogro, pero se los tengo que decir. La aprobación no es automática. Y quiero que les quede claro desde el primer momento para que después no hayan sorpresa. ¿Ya? En ninguna universidad del mundo la aprobación es automática. Ya pues, chiquillos, que les vaya súper bien, háganos casos, estudien, tienen que organizar su tiempo y que les vaya súper bien. Este curso no es difícil, en general les va bien a los estudiantes. El problema es que no todos van a aprobar con la misma nota, ¿no es cierto? Y eso también es obvio. Estudien, chiquillos, estudien, háganme caso. Y el estudio es resolver ejercicios. Tienen que adquirir la práctica para que cuando les toque el certamen, que es donde se le va la mayor parte de la nota, sean capaces de responder los ejercicios en el tiempo que se les da. ¿Ya? Porque los certámenes y los exámenes no van a tener tiempo infinito. Son 2 horas. 2 horas para aproximadamente 50 preguntas. Lo que está de sobra o recomendado en todas partes del mundo. Ya pues, chiquillos, tampoco lo tomen a la tremenda. Y si al principio, si de repente no les va bien, tampoco caigan en estado de depresión, porque ustedes, los estudiantes de medicina, son así. Tienen que tirar para adelante nomás. Ya, nos estamos viendo y esta materia se terminó. Pasamos toda la materia de ácido base. Ahora la materia va a ser evaluada en los seminarios y después en el certamen. Chao, que les vaya súper, súper bien. Chao, profe, Chao, lo quiero profe. mucho. Chao, profe. Gracias. Gracias. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Profesor, ¿Sí? tengo una consulta urgente de un compañero que hoy día es de la sección 2 y realizó el control que le asignaban hoy día, y él tuvo un problema al enviar, pero de inmediato, cuando se dio cuenta del problema, mandó correo a su profesora de seminario y a usted, si no me equivoco, pero no recibió respuesta. Es que a lo mejor no amerita respuesta, pues. Yo no he visto el caso. El caso lo tiene que analizar la profesora de seminario. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Es la única respuesta que te puedo dar, estimado Rocco. No. Ya. Además, como te digo, si no alcanzan a No, sí. terminar, mala suerte. Claro. Mala No, suerte. sí, ustedes dan el tiempo y en casos de... Y la prueba, Claro, sí. la prueba, te voy a hacer una cuestión, estaba botadísima. La prueba ¿Sí? estaba botadísima. Ah, ya. Yo la hice, Sí. ¿qué? Yo la desarrollé en 15 minutos. Bueno, nos estamos viendo, chiquillos. Sí, Cuídate. sí. Muchas gracias, profesor. Chao. Hasta luego. Muchas gracias por la clase. Adiós.